estuvo la secta, la matatena, estuvo la revuelta propia, la tremenda corte que estábamos grabando, ese día estábamos grabando nuestro primer demo, que sonaba bien, tío, tú lo escuchaste. Y Tajobá se marca como este momento donde ahí iniciamos, ¿no? Porque tomamos el espacio público, porque ya habíamos hecho muchos conciertos, pero eran en lugares, ¿no? Y no, todavía no existía la Alicia, ¿no? Entonces, en esos momentos, que es como el 96, más o menos, ¿no? Porque llevamos muy poquito tiempo, Horacio Cetina se convierte en un precedente, hacen un libro que se llama Del Blanco y Negro, coordinan con distintos escritores a través de, son artículos, ¿no? No es una historia, no es un ensayo, no tiene sus grandes aportaciones, claro que alguien lo lee y dice también tendrá sus deficiencias de redacción, pero son cosas que se hacían con el corazón y que a la fecha hay poco escrito sobre el movimiento. Hay tesis, ¿no? de estudiantes que también vienen no nada más de México sino del extranjero a analizar la movida ska, porque como bien decimos se convirtió en un movimiento social de transformación, porque sí, claro, tirábamos, pero también aportábamos y construíamos, ¿no? Allá a la fecha, bueno, le tirábamos al PRIAN y pues bueno, ya no hay PRIAN, ¿no? Gobernando en la mayoría de este país, y muchos de esos actores políticos pues estuvieron en bandas de ska, que alguno ahora es senador, que alguno ahora es actor, que alguno es secretario de algo, ¿no? Pero pasaron por bandas de ska, ¿no? Y todos esos personajes que a lo mejor podrían ser anónimos, que sí tienen nombre, ¿no? Y tienen una trascendencia, contribuyeron a que esto se consolidara en lo que es, ¿no? Y a la fecha siguen surgiendo nuevos actores, ¿no? Porque esta es una historia que, siendo sinceros, ¿no? Sí tenemos 30 años, pero antes estuvo la Santísima Trinidad, ¿no? Y la Sonora San Felipe, ¿no? O sea, hubo, y los propios de abajo, que aunque no y los estrambóticos, que aunque no enarbolaban, yo creo que después ellos vieron de cámara, nos vamos a juntar con ellos porque ellos hacen ska y adoptaron el discurso que ya habíamos hecho. Y obviamente está Aida Analco, ¿no? Que también es una investigadora. Está también hacer mención de Óxido, ¿no? Una estación de AM, Track 1320, ¿no? Estas estaciones que de pronto le hacían, digamos, el contrapeso a lo que era Radioactivo y Rock 101, que sí son grandes opciones y grandes referentes de la movida musical en nuestro país, pero no contemplaban expresiones como las de nosotros. Y se nos abren también espacios con Fernanda Tapia en Diálogos en Confianza, ¿no? Con ustedes con órbita, ¿no? Cuando muta de Estéreo Joven a órbita, y cuando cambia a Reactor para la escena fue como de ¿y quién es el director? No, pues Rulo, ¿no? Que no tenemos nada de Marcelo Lara, perdón, y el programador era Rulo, ¿no? Y para nosotros, pues que venían de Radioactivo, dijimos, valió madre, ¿no? El espacio de expresión, y así fue porque nos agarró, y precisamente en ese momento duro, donde las disqueras están sufriendo la piratería, ¿no? Y las disqueras estuvieron a punto de tronar y ahora son más poderosas que antes, pero están concentradas en 3, ¿no? Y aunque son tal vez el lado oscuro de esta historia, apuntalaron grande a estas bandas, ¿no? En el caso que no está presente, pero el Padrino y ya Villomero con Inspector, que apuntalan, ¿no? Primero con Pepe Lobo, ese disco se lo venden a Universal, ¿no? Como era la fórmula, nosotros hicimos en Frecuencia Rebel, se lo vendimos a Warner. Y son factores importantes. Está el chico que lo sabía, Miguel, que estaba en Sony, que en el mazo, Miguel Campos, que fue el que le apostó, Camilo Lara, ¿no?
el que era vocalista de Los Lagartos, Luis Estrada, que firmó al Inspector. Son esos personajes que influyeron. Hay también editores, ¿no? Como Adolfo Tapia, ¿no? Que firma varias bandas de rock, y entre esas muchas canciones de ska, que ahora es el director de atención a socios en la Sociedad de Autores y Compositores. Se pasó al lado de la fuerza y dejó el lado oscuro, ¿no? Decíamos, pero son todos esos actores que le inyectan energía a un movimiento, y que a la fecha, el estar nuestras canciones en esas editoriales nos han permitido que se sigan reproduciendo, porque claro, llegan con un poco de empuje a las plataformas digitales, son espacios de compañías transnacionales, y ves, y ahí están posicionados discos que legalmente le pertenecen el máster a estas compañías, el derecho moral es de nosotros obviamente, pero eso sigue siendo, a la fecha le siguen apostando a los playlists de Spotify, ¿no? Porque hay gente que ha regresado, ¿no? Cíclicamente, como Juan Carlos Gómez, ¿no? Que hace ahora el Monsters of Ska, que estuvo en Warner y fue el label de La Tremenda Corte, ¿no? Entonces, y estuvo en Dr. Martins. Entonces hay actores que han jugado muchos roles, ¿no? Fue tú de periodista, pero también de promotor de la revista Nuestro Rock. Hacía un evento que eran los premios Nuestro Rock en el Teatro Metropolitán, en el Teatro Ferrocarrilero, y se juntaba la crema innata del rock mexicano, del rock iberoamericano, y ahí fue donde nos dieron cobijo a estas bandas como Secta, como La Tremenda Panteón, Salón, de poder entrar y de aspirar a un escalón más en la industria musical. Y la verdad es que siempre eso lo valoramos mucho. También el gordito de la radio, ¿no? Que también aportándole, llevándole un poco la contra a Alfredo Martel empiezan, y también el que hacía la voz de Highlander, Gerardo Vázquez, ¿no? Que nos empiezan a invitar. Yo me acuerdo la primera vez que fui, yo cagado y no hablaba, y habla Manuel loco, y yo estoy nervioso porque era nuestra primera entrevista en una estación de radio, y decíamos, me están oyendo como no sé cuántos miles de personas, y pues, te cagabas, pero fue emocionante ese nacimiento de nuestras carreras artísticas, porque al final de cuentas somos artistas porque hemos hecho otro tipo de expresiones también, y porque lo asumimos desde nuestro corazón con la empatía. Como bien decía Rafa, pues hablamos de lo que viajamos en el metro, vamos a las tortillas, seguimos sufriendo la crisis económica, se nos murió gente en la pandemia. Entonces son nuestros mismos dolores, pero también son nuestras mismas esperanzas y nuestra misma ilusión por la que vivir y por la que seguir haciendo música y seguir compartiendo, después de 30 años, opiniones y hablar de nuestras familias más que de música, ¿no? A veces. Pues yo creo que es en el corazón de todos nosotros hay nombres, tal vez haya diferencias, pero hay nombres. Obviamente ya se ha sentado mucho a Pelobo, a Tacobase, a Nacho Alicia, ¿no? Que su primer masivote fue el Escalicia, ¿no? De hecho, bueno, un día platicaré de un récord que tiene Nacho. O sea, creo que ha sido el único que teniendo un sold out devolvió las entradas, ¿no? En la segunda edición del Escalicia ya lo vendió, creo que en 2 horas vendió todo boleto físico así. Entonces se espantó de la respuesta y devolvió las entradas. Creo que hay que apuntarlo al récord Guinness, ¿no? El concierto lleno que se tuvo que regresar. Pero bueno, el buen Nacho, que lo tenemos en el corazón, festivales, pues infinidad. Yo creo que al principio, esta celebración última del Vive Latino, no está creo que ninguna banda nacional, pero siempre abrió el espacio para el ska, el Vive Latino. El Skatex, ¿no? Es un fenómeno también a nivel mundial, lo es. Pero ¿sabes quién se lleva esto? Que bien dijiste, se necesita ahí una reflexión sociológica. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué el ska arraigó en los jóvenes de México?
¿no? Esa es como una pregunta muy, muy canija, porque digo, nosotros lo amamos y lo hacemos, ¿no? La fusión y yo, cada uno tiene su respuesta, ¿no? Y lo bailábamos, ¿no? Desde la primera rolita que lo oímos, Hombres G, o nos gustaba el ritmo, pero ¿cómo es que se enraizó tan fuerte en el corazón de los jóvenes en México, ¿no? Y ya va para 30 años, ahí se la lleva con el rock nacional, con lo de la gente de Bostik y así, pero el ska sigue ahí, ¿no? Y estaba oyendo, me parece que Shenka opinó ahí en podcast, que en todos los lados donde van internacionalmente, todas las bandas que hacen ska quieren venir a México, ¿no? Porque pues ustedes hicieron una fiestota de este ritmo, ustedes. En algo les tocó, les llenó lo que hacemos nosotros, y ustedes han hecho una fiesta nacional del ska, ¿no? El ska multicolores mexicano. No, pues es de ustedes, canales, neta, que es de ustedes. Yo les aplaudo, pero ustedes. Pero, chiquitines, yo me tengo que mover, tengo un compromiso musical, tengo que ir a cantar, pero pues los dejo en muy buenas manos y estamos de todo corazón. Gracias. Una pena para ti, ¿no? Vamos a tomar una foto de una vez antes de que pase, por favor. Pocas veces de hablar sobre lo que estaba pasando en la vida. Y nosotros, pues, lo que hicimos fue hablar, ser voceros un poco de lo que pasaba en el país. Creo que todos estábamos muy molestos con lo que había pasado con la devaluación de Salinas de Gortari y Cedillo. Nuestros padres que tenían tarjetas de crédito se les fueron al triple. Entonces, el país estaba molesto, estábamos molestos. Hicimos una canción que se llamó Pinche Salinas, Goya, en realidad, y esa canción, pues, ya no la tocamos porque, bueno, obviamente ya pasaron sexenios, ¿no? Pero sigue pasando, es una canción que puedes cambiarle al presidente y poder seguirlas cantando. Entonces, pues, yo pienso que no somos unos estudiados ni eruditos de la política ni de la cuestión social, simplemente opinamos de lo que nosotros vemos y muchos de ustedes también lo ven igual. Entonces, por eso, de otra manera, también utilizamos lo que llamamos como los amplios, porque eso también le daba un poquito más de información a la gente. Nosotros ampliamos al comandante Marcos en un demo que hicimos. También recuerdo haber ampliado muchos sus programas sensacionalistas de los 90, como Fuera de la Ley, o ¿cómo se llama el otro? Que eran así que pasaban duro y directo. Inclusive cuando hicimos nosotros la presentación del disco Nuevos Clubes de Salud de México, hubo un desmadre, se le rompieron los perimetrales y fue duro directo a cubrir el evento de es el COVID. Entonces, pues ese es el contexto histórico en el que se daba el ska, que estaba nada más nosotros, sino también Roger La Martina hablaba de cosas sociales, ustedes también, Recuenta Propia no se diga su tema, todos Patrón tenían temas sobre eso. Estábamos, seguimos hablando es que no podemos hablar de cosas que no hayamos vivido, ¿no? O sea, a veces hacemos canciones como muy soñadoras o algo así, pero nuestro objetivo y nuestra misión es un poco ser los voceros de la gente, ¿no? La gente que no puede en cierto momento gritar lo que está pasando o manifestarse en contra, ¿no? O también a favor puede ser, ¿no? Entonces, pues era inevitable que tomáramos esos temas. ¿A dónde vas, hijo? Era inevitable que estuviéramos con la energía de la juventud, que teníamos que ser sus voceros y decir, bueno, estamos en contra de que no puedas estar en la calle a salvo, ¿no? De que la misma policía sea la que se encargue de resolver daños, ¿no? Y lo tocamos en su momento y lo seguimos tocando. Yo creo que también es muy válido en la hora celebrar juntos, ¿no? Que nuestras canciones hablan un poco de esta celebración colectiva, ¿no? De poder pues, tener el estandarte de hemos resistido como ¿no? Y celebrarlo de verdad y decir juntos lo logramos, ¿no? Y sí se puede. Y para las generaciones que vienen
pues que tengan ese precedente, ¿no? Para que ellos ya sea su momento de su proponer, ¿no? de su expresión. Entonces se va nutriendo, somos un engrane perfecto. Estamos ahora en el momento de la celebración y yo creo que muchos de mis compañeros y la gente aquí presente se sienten como con ganas de celebrar, ¿no? Entonces celebremos juntos, compañeros, y digamos, lo logramos.